sonidos que nosotros podemos percibir. Al atravesar de la rampa vestibular hasta la rampa timpánica, mueven entonces la rampa media de acuerdo a su frecuencia, y esto es lo que va a estimular a diferentes receptores, a diferentes células ciliadas que están a lo largo de todo este loop. Entonces van a activar de acuerdo a su frecuencia diferentes células ciliadas. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Mira para ustedes lo conocen desde el kinder. Y si no, pues revisen. Vamos a superponer el espectro de percepciones en función de la distancia respecto a la ventana oval. Fíjense ustedes que hay un espectro de frecuencias que perciben diferentes puntos del órgano de corte, que van en este caso desde los 200 Hz, 200 ciclos por segundo, hasta los 8000 Hz, aquí muy cerca de la ventana. Volviendo a esto enrollado y en un órgano de corte más entrenado, van a ver ustedes que ese espectro se amplía un poco y percibimos desde los 20 Hz en la punta hasta los 20 kHz en la base. Todo el rango de percepción de los oídos entrenados. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Por qué en este se percibe un rango más restringido de sonidos y en este un rango más ampliado de frecuencias de sonido? Está en relación a varias variables. Una, la que más nos interesa, es la intensidad. A más intensidad, mejor la percepción de frecuencias de sonido. Todos lo sabemos. Un ejemplo de aquello. ¿Por qué se dijo la desde ustedes? Un ejemplo de esa. Nada, ninguno. Fíjense que cuando estamos aprendiendo un idioma, por ejemplo, inglés, francés, ruso, chino, mandarín, que ustedes quieran, escuchamos los sonidos del lenguaje que estamos queriendo aprender y automáticamente le aumentamos el volumen al emisor. Por decir, a ver, habla más fuerte, aquí se está hablando. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la intensidad del sonido, captamos más los sonidos que se están emitiendo y diferenciamos mejor los sonidos del otro lenguaje. Si por el contrario está hablando en su boca, sin casi emitir sonidos, no captamos las diferencias y no entendemos nada. Para aprender un nuevo idioma, para comprender los sonidos, necesitamos una intensidad mayor. ¿Sí? Y conforme vamos aprendiéndolo, cada vez necesitamos una intensidad menor que se acerca a nuestro lenguaje materno. Al final, porque eso no quiere, en inglés, da lo mismo si nos están hablando a gritos o en susurros, porque ya lo entendemos. Ahí está un ejemplo de por qué varía el rango de percepción en función de la intensidad de los sonidos. Hay obviamente otras razones por las que cambia el entrenamiento que tengamos para el oído, los que están durante años trabajando con su oído, los músicos, tienen una percepción mucho más amplia que los comunes mortales, los que no trabajamos con el oído. Aquí una aplicación monstruosa, una micrografía electrónica de los cilios, de las células ciliadas, como están agrupadas en un pequeño penacho, y este está embutido, si ustedes quieren, en la membrana tectórica. Cuando se produce el paso de una vibración sonora a través de la rampa vestibular, la rampa media, hasta la rampa timpánica, eso desplaza el órgano del corte, entonces se pone a vibrar,
sobre su canal. Y al vibrar desplaza relativamente la lámina pectoria sobre los cilios. Este es el mecanismo de activación de los cilios. Fíjense ustedes, si esta porción se pone a vibrar y la membrana pectoria permanece fija, los cilios son los que van a activarse yéndose a uno o a otro lado. Y ese efecto tiene consecuencias en la conductividad iónica de la membrana de estas células ciliares. Si se desplaza a un lado, se abren canales potasio. Si se desplaza a otro lado, se cierran los canales potasio. De aquí yo ya ni veo los canales, tengo que creer. No veo gran cosa. Tal vez aquí, desplazadas hacia un lado, los canales de potasio están cerradas, desplazadas al otro lado, los canales de potasio se abren. Cerrados, abiertos. ¿Qué pasa cuando se abren estos canales? Pues el potasio, por su diferencia de gradiente de concentración, se mueve a través de la membrana. ¿Cuál es el sentido? Aquí está lo simpático. La composición iónica de la perilinfa: sodio predominante, potasio en baja concentración, cloro igual que sodio y calcio bajo. La endolinfa: sodio prácticamente no hay, pero sí lo que hay es mucho potasio. Y el cloro también puede estar alto, no importa, no tiene importancia funcional, y el calcio prácticamente no existe. Entonces, como estas células ciliadas están embebidas en un ambiente endolinfático rico en potasio, el potasio se va a atravesar desde la porción periférica, desde el espacio endolinfático, hacia la porción intracelular de las células ciliadas. Y eso va a cambiarle el valor de su potencial. Al cambiar el valor de su potencial, aquí está, va a activar entonces una terminación nerviosa que va a detectar esa variación de su potencial de reposo, de membrana en realidad, y va a generar potenciales de acción. Un procedimiento simple y básico. Las que se activan habíamos visto que son las células de la columna interna. Las de la columna externa también se activan, pero, como les había adelantado, su activación se traduce en estímulos de ida y vuelta. Y de ida hacia el primer núcleo, que se llama el núcleo coclear, el núcleo diferencial, y de vuelta fibras de retorno sobre las células ciliadas internas. Casi se nos ha ido el tiempo. La forma más directa de captar el funcionamiento de la vía auditiva es hacer unos potenciales auditivos, que reciben el nombre de potenciales evocados auditivos. Estos potenciales evocados consisten en colocar electrodos sobre el cráneo, producir estímulos sonoros y traducir las variaciones en el funcionamiento de estos electrodos hacia una computadora, y esta computadora forma ondas. Y esas ondas que estamos representando en la parte inferior de la gráfica son 7 ondas. Fíjense que se enumeran de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta la 7. Y se producen en una sucesión que siempre es la misma, cuando el órgano o toda la conducción auditiva es normal. Cada una de estas ondas corresponde a la activación de una estación intermedia en la vía auditiva.
Veamos entonces esto. La primera onda corresponde a la estimulación del nervio auditivo. Esta es una gráfica en la que se están superponiendo las vías auditivas solamente para destacar que así se estimule a un lado del oído, o sea, un solo oído, la conducción es bilateral, se hace ipsilateral y contralateralmente respecto a la línea media. Entonces las ondas van por el lado del oído que ha sido estimulado, pero también van por el lado contrario, por la otra vía auditiva. Y terminan finalmente en ambos lados de la corteza auditiva. Así que estamos hablando ahora con esta metodología de la estimulación de ambos. Aquí tenemos entonces nervio auditivo, la porción, la onda número 1. Cada vez que se ha activado el órgano periférico se activa las fibras del nervio auditivo y eso genera una onda, la onda número 1, que cuando llega a este núcleo, que recibe el nombre de núcleo coclear, genera una segunda onda. ¿Okay? Entonces, la primera estación sináptica de la vía auditiva está en el núcleo coclear. ¿Es importante el núcleo coclear? Claro que sí. Es un centro de no solamente retransmisión, sino de regulación del aparato auditivo. Aquí estamos insertando algunos circuitos básicos de cómo están interconectadas las partes del núcleo coclear. Fíjense ustedes que en el núcleo coclear encontramos tres grandes subnúcleos. Núcleo coclear anterior ventral o anteroventral, es el más importante. El núcleo coclear posteroventral es el que menos conexiones tiene, y en la punta el núcleo coclear dorsal, que también tiene importancia funcional. Las neuronas tanto del núcleo coclear anteroventral están conectadas con las del núcleo dorsal y son células, algunas estimuladoras que retransmiten la señal y otras inhibidoras que a través de retornos inhiben la transmisión de la señal sonora. ¿Esto qué significa? Que a nivel del núcleo coclear ya se puede bloquear o facilitar la transmisión de los sonidos. Cuando estamos en un ambiente muy ruidoso, ¿qué hacemos? Bloqueamos la transmisión de los sonidos. El núcleo coclear se encarga de eso parcialmente. Pero también genera fibras de retorno que vienen por el mismo nervio auditivo y van al propio órgano de Corti. De acá, estas fibras que han hecho sinapsis nacen y atraviesan el tronco cerebral. Fíjense que lo hacen por varias vías. Cada una de estas vías está claramente identificada. La más importante es la porción central de fibras que constituyen un cuerpo y se llama el cuerpo trapezoide. Este cuerpo trapezoide va a llegar directamente a los núcleos olivares superiores. Núcleos olivares superiores donde se hace sinapsis. Además de esta vía central, que es el cuerpo trapezoide, hay estrías laterales. La estría acústica dorsal y la estría acústica intermedia. Esta sería el cuerpo trapezoide, la estría acústica anterior, ¿no? Entonces, tres vías que están conduciendo los estímulos del sonido a través del tronco cerebral. Y la primera, la más importante del cuerpo trapezoide, termina en los núcleos olivares superiores, y eso, cuando llegan los estímulos a estos núcleos, generan la tercera onda del potencial evocado auditivo. Cuando estas fibras pasan de allá y se van un poquito más arriba, llegan ya sea a través del núcleo del menisco lateral sobre el tubérculo cuadrigémino, y eso nos va a generar las ondas 4 y 5. No olviden que los tubérculos cuadrigéminos también se llaman folículos. Los cuadrigéminos superiores o inferiores
llaman también cólicos superiores o inferiores, y donde están terminando estas fibras son los diversos corígenos o cólicos inferiores. Ahí hacemos la sinapsis y ahí los tenemos representados en estas dos ondas. La proyección de esta más hacia arriba ya va hacia el diencéfalo, al núcleo o cuerpo geniculado medial. Ustedes recuerdan, ayer nada más hablamos del núcleo o cuerpo geniculado lateral, que es vía visual, y su hermanito gemelo, parte del tálamo también, pero está relacionado con la transmisión auditiva. Allá se establece una nueva onda, la onda número 6. Y de allá el relevo va a llegar hacia la corteza del lóbulo temporal. Corteza del lóbulo temporal, que es el área auditiva primaria donde se genera la onda número 7. Vean ustedes acá, estamos representando el área auditiva primaria en azul, que está organizada tonotópicamente, vale decir, las frecuencias se organizan de menor a mayor en diferentes partes, y rodeada del área auditiva secundaria. En la clasificación funcional de Rexet, esta es el área 41, y la siguiente de Rexet, de Brodmann, perdón, es el área 41, y la periférica es el área 42. Por lo tanto, áreas auditivas corticales son 41 y 42. Esa es pregunta de examen. ¿Ok? Algo de las funciones. ¿Por qué tantos núcleos intermedios? ¿Por qué no es simple y sencilla una sola vía, como por ejemplo la vía esta? Porque estos núcleos intermedios tienen funciones particulares. Fíjense ustedes que en algunos se establece la diferencia entre el funcionamiento del oído derecho con el del lado izquierdo en función de tiempo. ¿Cuál oído se activa primero si hay un estímulo en el lado derecho de nuestro cuerpo? Nuestro oído derecho, porque está más cerca. La onda tiene que viajar todavía hasta nuestro oído interno, hasta nuestro oído izquierdo, para generar un potencial. Entonces, primero se generan potenciales en el lado derecho y después, milisegundos más tarde, potenciales en el lado izquierdo. Esa diferencia se compara en algunos de estos núcleos de fondo cerebral para establecer de dónde viene el sonido. Entonces, nos sirve para hacer una localización espacial. Vamos a ver que el sonido viene del lado derecho. Si viene de la parte anterior medial, los dos al mismo tiempo, entonces no hay diferencia entre esos potenciales, y entonces el mismo está viniendo de la parte de adelante o de la parte de atrás. ¿Está lo mismo? Y así sucesivamente. También la diferencia de intensidad nos sirve para hacer eso. La intensidad de un estímulo respecto al oído más cercano es mayor que la respecto al oído más lejano. La diferencia de intensidad sirve también para hacer una localización. Entonces, esas diferencias en la intensidad y en el tiempo de transmisión de las ondas sonoras sirve para localizar los sonidos en el espacio. Es un sistema bastante efectivo porque, ya lo verán ustedes en las prácticas, podemos localizar con los ojos cerrados el origen de los sonidos con bastante precisión alrededor de nuestro cuerpo. No entramos en detalles de la cosa. Esta imagen nos sirve solamente para destacar algo de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta charla, del efecto modulador de la estimulación de las fibras ideales externas. Fíjense que van a núcleos diferentes que las fibras internas, y estas de retorno mandan información que van a terminar sobre las células ideales internas. Nos sirve para seleccionar
qué porción de la columna de células ciliadas internas nos interesa escuchar. Cuando estamos en una discoteca y estamos hablando con una amiguita recién conocida, entonces nos interesa escucharla a ella, o al chico, por favor, no se sienta relegada a la chica. Entonces hay mucho ruido, pero nosotros nos enfocamos en el cristalino sonido de la voz de esta personita y el resto del sonido es bloqueado. Convierte en ruido de fondo que ni siquiera nos damos cuenta que está ahí. Estamos charlando cómodamente. Si llega otra persona y pasa por nuestro lado, nos va a mirar con los ojos desorbitados. ¿Cómo pueden estar hablando estos dos en medio de semejante ruido? ¿Por qué? Porque lo que han hecho es bloquear todo el sonido que no sea el de las frecuencias de esta voz que nos interesa. ¿Okay? Para eso sirve. De acuerdo. Y ahora, escuchando el cristalino sonido de mi voz, saquen un hoja de papel, pongan su nombre y fecha, y vamos a hacer un concierto.